Señor, estamos en fe, suplicando por los casos de algunos hermanos de la congregación y algunos otros que, aunque no de la congregación, sí personas que hemos llegado a apreciar a través de esta intercesión. Por eso suplicamos que usted, que tiene una persona en necesidad de intercesión, a este Facebook puede enviarnos un comentario, una petición, y estaremos orando con usted. No le puedo prometer nada, solo le puedo garantizar algo. Es que Dios ha dado promesas, abundantes promesas. Y de eso vamos a hablar un poquitito esta mañana, así es que sea bienvenido. Abra su Biblia en Isaías capítulo 1, versículo 18. Vamos a hablar de la salvación, una de las principales promesas que hay en la Escritura. Y contrasta porque muchos estamos recibiendo del Espíritu Santo la variedad de cosas que Él quiere que sepamos la iglesia del Señor. Entonces, ¿qué vamos a hablar de la salvación? Ay, pastor, es que yo ya soy salvo, sí, pero su hermano no, o su tío, o su primo, y a lo mejor usted puede ahora mandarle el link de esta predicación para que lo pueda ver en casa. Y por ello vamos a leer Isaías 1:18 y luego vamos a quedar en oración unos par de minutitos y luego vamos a la parte de el consejo de la palabra. Dice el Señor en su palabra, ¿lo tiene? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias. Sentimos a veces que los tiempos son demasiado extensos para alcanzar de tu misericordia, pero el tiempo es tuyo, Señor. Queremos suplicar un consuelo para las familias que han tenido pérdida en medio de esta pandemia, ya sea por la pandemia misma o por otras razones o circunstancias de salud. Imploramos que digas a cada familia, la familia Jule, en todas sus extensiones, se ha perdido un gran hombre, pero sabemos que está contigo. Imploramos también, Señor, que pueda bendecir aquellas familias que están en dolor, la familia García, la familia Artol, la familia Hernández González. Dolor tremendo, Señor. Pero también queremos poner esperanza en aquellos corazones que sus seres amados están en franca recuperación, como familia Rivas Vázquez, don Juan Vázquez. Dígalo, Señor, dele pronta recuperación y salida de ese hospital, así como la familia de mi hermana Pasita. Ayúdenos, Señor, para ir avantes en esta urgencia que tenemos todos. Bendiga a cada familia, de la familia Pérez Vivas y la familia Barraza Rodríguez, así como la familia Barraza Orellana, la familia de mi hermano Heriberto Solano. Bendiga a la familia de mi hermano Norberto también. Bendiga, por favor, la familia de mi hermano Juan Clímaco, su señora y su hijo, así como la familia de hermana Pasita, la familia de hermano Alejandro Guido, la familia de hermana Rosalina Ramírez, hermana Carmencita, Juancito, y cada parte de la familia, hermanos y primos y sobrinos, su hija. Bendígale, Señor.
Como imploramos bendición para la familia Trujillo, para la familia Joaquín, para la familia Carrillo, para la familia Mejía. Bendiga grandemente también a hermana Rosita Castillo. Suplicamos, Dios, que bendiga a toda esta comunidad, a la hermana Elba Miriam también con su familia, a la familia Bautista. Hay tantas familias, Señor. Los pastores pronto estarán abriendo sus congregaciones también. Bendiga esta comunidad que en medio de la pandemia hemos tenido que estar proclamando aún, quizá interrumpiendo las necesidades o urgencias de cada familia. Pero el Espíritu Santo sabe, Señor, que era necesario llegar ese día a ese corazón. Aquellos que nos escuchan en los diferentes lugares, en Europa, en Estados Unidos, en Centroamérica, en el Cono Sur, bendiga por favor cada familia, no nos alcanzaría el tiempo. Usted conoce, Señor, los corazones de aquellos que están ahora dispuestos, a los pastores en España, en Italia, en Francia. También les ponemos su manto de cobertura, Señor, para que puedan ellos seguir llevando adelante en medio de aquellos lugares que son tan duros también en medio de esta pandemia. A ti, Señor, nuestra gratitud. Bendiga este lugar y cada pastor amigo y ya recuperado de COVID, así como las familias que han perdido pastores, las iglesias que han perdido pastores. Consuele, Señor, grandemente. Hoy queremos hablar de la salvación. Háblenos al corazón y al entendimiento. Lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén y amén. Muy bien, puede usted tomar su asiento ahí donde está. Y vamos a comenzar con algunos aspectos sencillos pero muy relevantes. Lo primero, y es lo que debe estar siempre en nuestra mente y en nuestro corazón, es que Dios tiene en su palabra, en la Biblia, preciosas y grandísimas promesas. Pero en medio de esas promesas grandes, hermosas y preciosas, hay pasajes bíblicos que relatan que la salvación es la gran promesa y que para obtenerla no hay que pagar nada, pues es gratuita. El apóstol Pablo escribe en el Nuevo Testamento que por gracia sois salvos por medio de la fe. Gracias. Y Dios tiene un plan sencillo para recibir esta gran promesa. Y alguien se pregunta, el escéptico se pregunta, tan simple que lo hacen los evangélicos. No, es que Dios es tan espléndido que su plan es sencillo para que todo aquel que en él cree. El plan es sencillo. Yo le puedo dictar las 4 leyes espirituales y van a funcionar. Yo puedo hablarle de el 1, 2, 3 para ser salvo y le va a funcionar. Yo puedo explicarle el camino de Romanos y le va a servir para ser salvo. Pero hoy quiero hablar de algunos pasos sencillos, justamente 4, para que usted alcance la salvación. El propósito de las iglesias no es construir, el propósito de las iglesias es edificar el alma. El propósito de la salvación no es que la gente esté entusiasmada, es que la gente crea y sea salvada. El propósito de Dios, en 3 palabras, es buscar y salvar al perdido. Es tan hermosamente sencillo que el ser humano lo vuelve complicado. La salvación obedece a 4 grandes verdades o 4 formas sencillas de verla. La primera es el arrepentimiento y ponernos a cuenta con Dios. La segunda
verdad es que debemos creer que Jesucristo es el único que puede salvarnos de la condenación eterna. Lo tercero es que es imperativo recibir a Cristo en nuestra vida, de manera individual. Y en cuarto lugar, debemos comenzar a disfrutar la vida cristiana abundante en sus promesas y en las riquezas que Jesucristo nos da. Entonces, la gente está pensando de que usted tiene que recibir a Cristo, y cuando usted recibe a Cristo, todo por arte de encantamiento se va a arreglar. No, eso es una mentira. Y las mentiras no son de Dios. La promesa de la salvación de parte de Dios obra de esta manera: arrepiéntete, ponte a cuenta con Dios, recibe a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal, creyendo que Dios le levantó de los muertos, y entonces, solo entonces, comienzan a funcionar las promesas. Es bastante delicado eso. Cuando vemos Isaías 1:18, es el punto de partida para proceder al arrepentimiento. Vea lo que dice ahí: venid luego, dice Jehová. Es preciso, es urgente, es inevitable ir ante Dios. ¿Por qué? Se lo voy a tratar de aclarar rapidito en estos pocos minutos de estudio bíblico y de consejos de la palabra. Es urgente ir a Dios para ponernos a cuenta, porque el tiempo ya escasea. Aunque Dios es Señor de los tiempos y de las sazones, mi tiempo es ínfimo y muy corto. Y su tiempo es igual, querido amigo. Es ínfimo y cada vez más corto. Perdemos el tiempo en una película, perdemos el tiempo en una conversación, perdemos el tiempo en un chat, perdemos el tiempo cuando nos invitan a cosas y comenzamos a ver vídeos, perdemos el tiempo y se nos olvida Dios. Pero Él nos hace siempre un llamado. 700 años antes del nacimiento del Mesías, el Señor y Salvador Jesucristo, Dios le había puesto la tarea a Isaías, hijo de Amós, el que nos llamara al arrepentimiento y a la reconciliación. Miren lo que dice ahí: venid luego, dice Jehová, venid luego, apúrese, venga, camine rápido hacia el arrepentimiento. No es caminar rápido hacia las congregaciones, se abrirán en los próximos días o las próximas semanas. Venid luego es un llamado para que nosotros podamos acercarnos a Dios, y como dice el apóstol Santiago en el Nuevo Testamento: acercaos a Jehová y Él se acercará a vosotros, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Y qué significa eso? Que Dios no se mueve de su trono. Y entonces, ¿cómo va a funcionar el acercamiento? Dios, contrario a lo que el hombre ahora necesita, un distanciamiento social, Dios quiere un acercamiento moral. Que yo me acerque a Él. A Dios le precisa que usted se acerque a Él. A Dios le precisa que cada uno de nosotros nos acerquemos a Él y procedamos al arrepentimiento, que es la única herramienta válida para poder llegar a creer en Jesucristo. Porque la Biblia explica claramente que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Si nosotros no tenemos fe, significa que no creemos en Jesucristo. Y si no creemos en Jesucristo, no le vamos a recibir como Salvador personal. Y si no le recibimos como Salvador personal, ¿cómo quiere que Dios le bendiga? No es posible.
Estas verdades son tan sencillas que la gente se esmera en complicarlas. El pastor viene y se complica para hacerle el camino de la fe tan tortuoso al creyente para que se quede más por miedo que por convicción. Mi trabajo como expositor de la palabra es aclarar el concepto, declarar la verdad y que usted tome una decisión. Se llama un reto a su intelecto y un desafío a su corazón. Yo reto su intelecto, piense si Dios le está llamando y le dice, venid luego, ¿qué acción va a tomar? La acción pasiva de, otra vez será, otro día llego, ya cuando abran la iglesia, ya para el culto de Navidad, amado. Y en esta pandemia tan delicada que estamos viviendo a nivel global, ¿usted cree que va a llegar a Navidad? Si hoy debemos levantarnos cada día con la convicción de agradecerle a Dios porque Él es bueno, que nos permitió respirar hoy. Pero mañana no lo sé. Venid luego, el tiempo se acaba. No se le olvide que Jesús murió en la cruz por usted y por cada uno de nosotros. Y estemos a cuenta de la segunda frase que nos deja ahí esa oración. Estar a cuenta es saquemos cuenta, pues. Mire, venga, ¿cuánto le di? Ah, Dios, tú solo me has dado una vida suficiente para que puedas decidir. ¿Crees en Jesucristo? Ay, es que si quién no cree en Jesús y le vas a recibir como Salvador. Ay, es que no, es que mire, yo soy muy malo. Por eso nos llama a estar a cuenta. Es que yo he hecho tal cosa, por eso nos llama a estar a cuenta. Es que yo he sido bien perverso, por eso nos llama a hacer a cuenta. Es que yo tengo estos problemas, por eso nos llama a estar a cuenta. Es que cuando arregles mi vida, nunca vas a arreglar tu vida para llegar a Jesús. Nunca. Porque algunos estamos batallando. Lo estaba predicando el doctor López Bertrán hace unos minutitos. ¿En qué etapa? ¿Ya qué edad? Porque quieres arreglar tu vida. No se preocupe. Deje que Cristo se ocupe. Haga un esfuerzo por creer. Corra a Dios y póngase a cuenta. Y para los evangélicos que ya hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, día a día es imperativo ponernos a cuenta. Usted, pero mire, yo soy bautista, igual es un hijo de Dios. Y necesitamos diariamente estar a cuentas con Dios. Si esta noche, Señor, yo no salgo de mi sueño, quiero despertar en tus brazos. Pero si no estoy a cuenta contigo, no creo que llegue. Póngase a cuenta. Este es como un refinanciamiento para su vida. Y no para la vida terrenal, sino para la vida eterna. Para la eternidad de su alma, de mi alma, de nuestras almas. Los predicadores tenemos la mala costumbre, la fea costumbre, la mala dicción de decir siempre a usted, a usted, a usted. Pero la verdad que este consejo es imperativo para todos nosotros. Nos urge ir a Dios y nos urge ponernos a cuenta, a todos. Porque no hay justo ni a uno. Y luego menciona una frase, una oración, después de los dos puntos. Si vuestros pecados fueren como la grana es como la mancha de carbón. ¿Cómo es la mancha de carbón? Negra. Imagínese usted una mancha negra en mi camisa. ¿Se notaría? Pues claro que sí.
Pues claro que si yo voy a hacer un ejercicio, si yo abro ahorita mi camisa, ¿qué nota usted? Nota una mancha oscura en mi pecho. No es mi pecho, es la camisa que ando por dentro. Entonces el Señor me dice, si tu vida de pecado es así de oscura, yo voy a cubrir con la sangre preciosa del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, cada una de tus maldades, y vas a llegar a quedar como la nieve y serás emblanquecido. ¿Sí? Entonces ahora usted que ve que el Señor cerró con su misericordia la herida, la mancha de mi pecho, ahora ya no se nota. Así es. O sigue notándose. Le hago la pregunta. ¿La mancha de mi pecho se sigue notando o ya no se ve? No, ya no se ve. Entonces, el cometido del Señor está completo en esa manera de ilustrarse. Y dice que si mis pecados fueren rojos, como el carmesí, y quiere que le ponga un ejemplo, como que usted tiene el corazón de la sandía, esa sandía rojita que venden ahí. Si sus pecados fueren, si nuestros pecados fueren rojos, dice, vendrán a ser como blanca lana. La primera oferta es arrepiéntase y póngase a cuenta, cada uno de nosotros. El pecado separa al hombre de Dios. Romanos 3:23 declara que la paga del pecado es muerte. Sin embargo, Dios promete vida eterna en Cristo Jesús. Porque en Romanos 6:23 dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El pecado, en 3:23 de Romanos, me separa de Dios. Pero en 6:23 me da una esperanza. Dios da vida eterna en Cristo Jesús. Arrepentirnos es cambiar de dirección y tomar el verdadero camino, que es donde Cristo nos da una promesa y nos invita a andar con Él. Porque en Hechos 3:19 usted encuentra esta expresión. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tenemos ahora una oportunidad ante nuestros ojos. Arrepentirnos es pedir perdón, simple como es. Por eso en la oración al final del culto se le invita a que usted se ponga cuentas con Dios. Y si usted no tiene a Cristo en su corazón, para arrepentirse tiene que decir de esta manera: Señor Dios, yo recibo en mi corazón a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador personal. Reconozco que Jesús es Dios y que murió en la cruz por mis pecados. Entiendo que soy pecador y que te he ofendido. Perdóname, Señor, mis pecados y salva mi alma hoy, para que el día que yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. Y gracias, Dios Padre, por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar, y gracias por el Espíritu Santo que hoy llena mi vida para edificación y consuelo. En el nombre de Jesús, amén. Si usted en medio de este culto, porque el Espíritu Santo me ha puesto en este instante a hacer esta oración, si usted la logró hacer y luego al final del servicio usted decide desconectarse, pues mire que su nombre por la fe puede estar en el libro de la vida del Cordero, con una oración de arrepentimiento en la que nosotros pedimos perdón y confesamos el nombre de Jesús para ser salvados. Por eso es que hay un versículo que con esta pandemia le han dado mucho énfasis en 2 de Crónicas
7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Qué significa eso? Que cuando yo me arrepiento y pido perdón, segundo de Crónicas 7:14, se convierte en una realidad en mi vida y en mi alma. No en la vida de la nación, no en la vida de la iglesia, en mi vida y en mi alma, en cada una de nuestras vidas y para cada una de nuestras almas. En Romanos 10:9 hay una expresión que usted conoce, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, la primera parte de la promesa grande de Dios acerca de la salvación es que debo arrepentirme y ponerme a cuentas con Dios. Amén. La segunda parte de esta gran promesa está en Juan 3:36. Busque por favor en el Nuevo Testamento el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 36. Y nos vamos a encontrar con un texto muy lindo. ¿Usted lo tiene? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esta es la famosa condenación perpetua. Cree que Jesucristo es el único que puede salvarte de la condenación eterna. Es la segunda parte de esta promesa de salvación. Hay un himno muy antiguo que se llama Poema de Salvación. Más o menos dice: Cristo, moriste en la cruz, resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Y luego dice: cambia, hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Es un himno muy solemne. Pablo Olivares lo adecúa, lo arregla musicalmente, más adaptado a la banda que él utiliza. Y Pablo Olivares saca ese himno llamado Poema de Salvación en uno de sus álbumes, ya convertido al Evangelio, porque él relata que estuvo cara a cara con la muerte. Y que antes de llegar a la muerte, el ejecutor que tenía le preguntó: ¿crees en Dios? Y él, que había andado cantando heavy metal a lo loco, desde el fondo de su corazón dice que él no contestó, sino que contestó su alma. Dijo: sí creo. Y el perverso que lo tenía encañonado le dijo: pues eso te salvó la vida. Y lo soltaron a él y a su equipo de músicos. Y él se entrega a Jesús totalmente. Él ya había sido salvada su alma en su infancia, en la iglesia donde iba su mamá. Por 15 años aproximadamente él se aleja de su mamá, de la de él, ¿verdad? Y esta señora no deja de orar, y las señoras de la congregación no dejan de orar por Pablito, y Pablito, y Pablito, y Pablito se hizo grandote, y era Pablote, y ahí estaba. Pero un día el Espíritu Santo de Dios tocó la vida de ese hombre y recordó quién es su Salvador. Venir luego y ponerse a cuenta. Luego hay que pedir perdón en el arrepentimiento, pero hay que creer firmemente en Jesús, porque el que en Él cree, de acuerdo dice ahí, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. La vida eterna no es en la tierra, es en el cielo, es en el reino de Dios. Pero el que rehúsa creer en el Hijo
no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cuando en Juan 5:24 el Señor le habla y dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cuando usted está leyendo esa porción en Juan capítulo 5, versículo 24, está viendo la autoridad de Jesús. Por eso es necesario creer que Él es el único que puede salvarme de la condenación perpetua. En Juan 11:25, usted se encuentra de nuevo con una palabra del propio Señor Jesús que menciona de esta manera, en Juan 11:25 y 26. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? La salvación es por creer en Jesús. Y hay personas que se rehúsan a creer en Jesús. Dicen de que eso es conformismo. Yo le voy a mencionar algunos casos simpáticos que la gente anuncia como conformismo. En esta pandemia, un joven pastor se enfermó de COVID. Y se agravó y se murió. Pero el hermano de él agarró el carro de su hermano, el que había fallecido. Y metió a su familia y se fueron a otro lugar a visitar a otra hermana en la carne. Y no se dieron cuenta que se infectaron de COVID. Y este segundo hombre se murió. Y la hermana que fueron a visitar se enfermó. ¿Cómo creen que está la mamá de ellos? Comienza a pensar, esto no es justo. Pues yo le diré que lo justo no siempre es agradable. Y lo agradable no siempre es justo tampoco. Y comienza a cuestionar y comienza a contender con Dios. Y alguien le dice, pero mire, confórmese. No, el evangelio no es conformismo, es fe. El que cree en Jesús va a tener vida. Pero creer no es solo decir, qué chévere, no. Creer es vivir en compromiso con Él. Y es lo que no nos gusta, el compromiso. Es lo que no nos gusta, tener con qué hacer con Jesús. La gente no quiere tener compromiso, pero quiere que Dios se comprometa con ellos. Como el hombre casado no quiere tener compromiso, solo quiere tener mujer. Pero la vida no funciona así. Jesús comienza a señalar cómo es la vida. Pero en todo momento es creyendo. Adán le creyó a Dios cuando le oyó en el huerto. Y se lo trasladó a sus hijos. Sus hijos hasta que se multiplicaron. Pero hubo un momento en que los hombres dejaron de creer. Pero había uno que seguía creyendo. Y era Noé. Y él, la mujer de él, sus 3 hijos y sus mujeres, entraron al arca. Y milagrosamente se salvan. Y siguen creyendo.
Miren que creer en Dios es algo maravilloso, porque después del diluvio universal, que lo relata no solo la fe evangélica, no solo la fe cristiana, no solo la fe judía, no solo los musulmanes, también en el continente americano, si usted es lector ávido y encuentra un libro que se llama El Popol Vuh, que relata los orígenes del hombre, de acuerdo a los mayas, y cuando usted encuentra eso, se encuentra que hay una catástrofe también de esa naturaleza. Quiere decir que el diluvio es veraz. Pero después de eso hay gente que queda creyendo en Dios. Creer es más allá de pensar. Y por eso es que el Señor Jesús habla en el 11:25 de Juan y le dice a Marta: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué significa? Aunque esté viviendo en pecado, como veíamos en Isaías 1:18, y se arrepiente, va a tener vida. Y en el versículo 26 declara: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y el que ya está salvado a través de la fe, el creyente, tiene que reconciliarse a diario, no lo olvide. Tenemos que ir a Jesús y al Señor nuestro Dios a través del Espíritu Santo a diario, a ponernos a cuenta, porque no vamos a morir eternamente. Eso significa no vas a ir al infierno. ¿Cómo se hace esto? En una tercera verdad acerca de la salvación que la contiene la Biblia. Vaya a Apocalipsis 3:20, último libro de la Biblia, tercer capítulo, versículo 20. ¿Está conmigo? Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20 me lleva a mí a reconocer que debo recibir a Cristo e invitarlo a mi vida. No importa si yo he estado toda la vida en una iglesia. Porque el mensaje del capítulo 3 es a la iglesia en la Odisea, a quien le conocen sus obras, que no es ni frío ni caliente. Por eso el Señor se acerca a la iglesia del siglo XXI, que no es ni chicha ni limonada, que no es ni fría ni caliente. Y el Señor nos dice a la iglesia: yo estoy a tu puerta y te llamo. Si tú abres, si oyes mi voz y abres la puerta, entraré a ti y cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Habrá unión. En Juan 1:12 declara la Biblia que a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en Romanos 10:13 enseña que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Por eso en Romanos 8:16 el apóstol Pablo recoge esta expresión: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El único que puede determinar si es o no un hijo de Dios no es un pastor, no es un líder, no es un sacerdote, no es ningún religioso, es usted en relación con Dios. Somos cada uno de nosotros en nuestra relación con Dios. El Espíritu con E mayúscula, es persona, es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Da testimonio a nuestro espíritu, nuestro soplo de aliento de vida, de que somos hijos de Dios. Y en primera de Juan, capítulo 5, de los versículos 11 al 12, el Señor enseña, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es necesario recibirlo.
Aquí no queda ninguna duda. O lo recibe o sigue en condenación. Simple. Es sencillo el Evangelio. Es delicado en su contenido. ¿Qué pasa cuando yo me arrepiento, confieso mis pecados, el Señor me limpia, yo creo en Jesucristo, lo reconozco como el Todopoderoso, el sacrificio perfecto por mis pecados, y le recibo como Señor y Salvador? ¿Qué pasa después de ello? Bueno, Efesios 2. Efesios 2, versículo 4. Y en Efesios 2, 4 y 5, usted y yo vamos a tener respuesta a qué pasa después de recibir a Cristo, porque todo el mundo dice, bueno, recibo a Cristo y entonces ¿hoy qué? Pues mire, dice ahí, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Jesús nos dio vida, una vida diferente. ¿Por qué yo no tengo la vida diferente? Porque no te has decidido a recibir a Cristo. Porque has creído que es posible recibirlo, pero no lo has hecho. El gran porcentaje de problemas que hay en las congregaciones es que la gente cree que ya creyó, porque Satanás les ha vendido esa mentira y las personas se la han comprado. Porque es más cómodo decir, no, yo ya tengo a Jesús, aún sin tenerlo. Ah, pero eso se convierte en una mentira. Pues mire, que el que le ha vendido esa mentira es el padre de toda mentira, se llama Satanás, el diablo. Pero Dios es rico en misericordia, Él no tiene detalles de misericordia para nosotros. Y nos da vida eterna en su Hijo. Por eso declara el apóstol Juan, en la primera de Juan, por eso declara el apóstol Pablo en Efesios 2, que el que tiene esa vida en Cristo, está bien, por gracia, ¿sabes? En 2 Corintios 8, 9, dice la Escritura, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Alguien dice, es que el Señor se hizo pobre naciendo en el pesebre. No, Él se hizo pobre haciéndose hombre. Porque el hombre es el animal más pobre que hay. Nace desnudo y lo primero que busca es cómo cubrirse. Es tan pobre. Yo he visto nacer perritos. Y cuando nace un perrito no anda buscando el pamper para el chuchito, la perrita. Porque está acabando. Nace un gatito y la gatita no anda buscando, uy, ¿qué le voy a poner? ¿No? Yo he visto quebrarse los cascarones de huevo y que salga un pollito. Pero cuando el pollito sale, la gallina cacarea, pero no para decir, ¿qué le pongo? ¿Qué le pongo? No. Está anunciando que nació un miembro más de la familia. Está en felicidad. Pero el hombre es tan pobre el ser humano, que nace desnudo y pasa toda la vida buscando trapos y harapos, algunos trapos caros, otros trapos baratos. Algunos van a comprar a las grandes megatiendas y otros van a comprar al gran agachón, a la ropa usada. Pero siempre compran ropa. Porque el hombre es pobre. Y en su pobreza tiene vergüenza. Yo no he visto un perrito con vergüenza. Todos los perros son sin vergüenza.
Yo no he visto nunca alguien que tenga la osadía de ser un perpetrador de mal solo por hacerlo en la naturaleza, excepto el ser humano. El león mata para llevar comida a su guarida. La que mata, por cierto, es la leona. El lobo también. Pero a mí me encanta el lobo o el pingüino, por ponerle un par de ejemplos, que son monógamos. Solo una pareja en la vida. Igual que el hombre, ¿verdad? O que la mujer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros somos pobres. Nacimos pobres. Vivimos pobres. Y algunos mueren pobres. Pero usted, si toma a Jesucristo como Señor y Salvador, mi amado hermano, ahora usted va conociendo la gracia del Señor. Que por amor a nosotros mismos, Él se hizo pobre, haciéndose hombre, como declara en Filipenses capítulo 2. Para que nosotros con esa pobreza, al recibirle como Señor y Salvador, seamos enriquecidos. Porque de tal manera nos amó Dios a cada uno de nosotros que nos dio a Jesucristo, su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, vida como la de Él, con los privilegios de Él. Y debe comprender usted el versículo de Filipenses 4:13. Todo el tiempo se saca de contexto, pero que ahora lo meteremos en el contexto. Y Filipenses 4:13, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando yo me he arrepentido, lo he reconocido, lo he recibido, entonces puedo todas las cosas de vivir en Cristo. Porque el capítulo 4 de la carta a los Filipenses, Pablo está recalcando que él ha aprendido a vivir de todas las maneras posibles, en la abundancia y en la escasez, en la salud y en la enfermedad, en la libertad y en las prisiones. Él sabe vivir porque todo lo que él necesita, Jesucristo se lo dio en la nueva vida que él está dando, en esa vida cristiana donde abundan las promesas y se llenan las riquezas en Cristo Jesús. Y no se malinterprete, las riquezas en Cristo Jesús no es dinero, es vida, y vida abundante. Por eso Pablo, en 2 Corintios 5:17, enseña: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Aquí hay algo diferente. Venga la salvación. Pero si usted es observador, hemos hablado de la salvación no como tradicionalmente se le dice, sino como encierra la Biblia. No hemos salido de la Biblia hacia otro lugar. Estamos en la Biblia porque la Biblia es nuestra norma de fe. Porque Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Porque es necesario conocerlo. Ya sabemos que somos pecadores. Ahora, confesemos nuestro pecado ante Dios. Acerquémonos creyendo en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, recibiéndole como Salvador personal y comenzando a disfrutar una vida totalmente diferente. Porque Jesús mismo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Incline su rostro y adoremos juntos a nuestro Señor, el Dios de la salvación. Padre, te damos gracias por esta jornada. Gracias porque ahora mismo estamos suplicando que pueda dar sanidad a aquellos que están enfermos en los hospitales, en Amatepec, en el de Santa Tecla, en el Hospital El Salvador, en los hospitales regionales, en los hospitales temporales, en las unidades médicas, en las unidades de salud, en los hogares. Señor, hay personas que están pasando necesidad y urgencia de salud. Este es el mejor momento para invitar a aquellos que aún no han recibido a Jesucristo a que lo reciba como Señor y Salvador personal. Reconozcamos que somos pecadores.
Arrepintámonos, vengamos luego a Jehová y estemos a cuenta con Él, porque si mis pecados son tan negros, Él me los va a emblanquecer, o si son tan rojos como la sangre, Él los va a hacer tan blancos como la lana. Señor, hoy necesitamos la salvación. Y con la salvación muchas veces viene la sanidad. Ayúdenos, Señor, a ser salvos, pero también a ser salvos. Y si usted no tiene a Jesús en su corazón, una vez más, lo invito. Ahora que usted sabe que es importante el arrepentimiento, que hay que reconocer a Jesús como Señor y Salvador, que hay que recibirlo en nuestro corazón para poder gozar de las promesas de Dios. Ahora yo le invito a que usted no cambie de iglesia ni de religión, solo entregue su vida a Jesús. No importa cuántas veces lo hizo, si usted siente ahora un dejo de duda en su corazón, este es el mejor momento para que usted entregue su vida a Jesús y le diga: Señor Dios, yo recibo en mi corazón el perdón de pecados, la salvación de mi alma y la vida eterna que Jesucristo compró para mí en la cruz del Calvario. Reconozco que soy pecador, que te he ofendido y que he fracasado. Te pido perdón. Limpia mi alma y sálvame hoy, para que cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. Gracias, Padre, por enviar a Jesucristo a morir en la cruz en mi lugar para darme vida. Y gracias por el Espíritu Santo que hoy comienza a gobernar. Que esta lluvia que cae sobre nuestro país sea la lluvia que limpie mi pecado, que santifique mi alma y que me acerque más a ti. Porque te lo pido en el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Padre Santo, en esta hora, si hay alguien que hizo profesión de fe, tome su nombre, limpie sus pecados, ponga su nombre en el libro de la vida y dele entrada al reino de los cielos. No porque un insignificante mortal se lo pide, sino porque esa persona hizo una oración de fe delante suyo. Bendiga por favor el ir y el volver de cada uno de nosotros. Señor, que esta apertura económica que se desarrollará a partir del día de mañana sea de la forma más ordenada y correcta para evitar que se incremente la curva de contagios. Guárdanos, Señor, bendiga a las autoridades, bendiga nuestras actividades, porque todo, Señor, lo hacemos para honra y gloria suya, en Cristo Jesús, Señor nuestro, y por su pronto regreso. Amén. Y amén. Gloria al Señor, la paz de Dios le acompaña, Dios le bendiga a usted. Y en este inicio de actividades económicas en nuestro país, le invitamos a que se acerque a Dios, y Él se acercará a usted. Tómese de la mano de Dios, recuerde, es un consejo desde ICC, la Iglesia Cristiana de Cuscatancingo, que además es la iglesia que cuida su corazón. Dios los bendiga a todos y les esperamos hasta la próxima. Feliz día y Dios los bendiga.